Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué bueno que están con nosotros y que nos permiten platicar con ustedes estos 35 minutos. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Ramón. Pues saludamos a todas las personas que se encuentran del otro lado, nuestros hermanos de todas las parroquias de esta diócesis de Irapuato. Gracias por estar aquí, por compartir la fe, pero sobre todo por ser parte de esta iglesia, que la construimos tú y yo todos los días. Hagamos una oración, ¿te parece? Perfecto, vamos. Bueno, pues vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a decirle al Señor: amado Señor, te damos gracias porque en tu palabra nos dejaste la muestra más grande de tu amor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, Él que es la palabra y se encarnó, siendo uno como nosotros, excepto en el pecado. Y también te agradecemos por haber enviado al Espíritu Santo, que ordena nuestras vidas y nos permite también discernir lo que en tu palabra nos quieres decir. Gracias, Señor, por amarnos tanto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, una vez así reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy, no sin antes hacer los créditos adecuados, ¿verdad? Sí, claro. Bien. Mira, hoy vamos a hablar, este es un tema, sí, que viene extraído de un libro que hizo el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, que se llama Consolidemos nuestra fe. Así es correcto. Entonces, el tema del día de hoy va a ser la interpretación de la Biblia por católicos y protestantes. ¿Es correcto, Roque? Es correcto. Vamos, pues. Y por principio de cuentas tenemos que decir que la palabra Biblia viene de un vocablo latino que significa libros. Ajá. En realidad la Biblia no es un solo libro, no, son varios. Son 73 libros, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo. En el Antiguo Testamento los 46 le conocemos como el canon de Alejandría, ¿verdad? Y los 27 libros pues es el Nuevo Testamento, ya escrito sobre Jesús, sobre la vida, sobre la enseñanza y sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es. El primer libro, los primeros libros se escribieron entre el 1300 y el 1250 antes de Cristo, el Pentateuco, ¿verdad? Aunque hubo algunos libros como Eclesiástico y Sabiduría que fueron escritos en un siglo antes de la venida de nuestro Señor. Correcto. Y el primer libro escrito en el Nuevo Testamento fue la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses en el año 51. Que los tesalonicenses era un pueblo que existía en ese tiempo. En ese tiempo, claro. Okay. Y ahí fue el primer escrito. Y los evangelios, pues obviamente ya sabemos que Marcos fue escrito en el 64, Lucas y Mateo un poco antes del 70, y el Evangelio de San Juan fue escrito ya a finales del primer siglo. Y también tenemos que como primer punto decir que no todo lo que Jesús hizo y enseñó está en la Biblia, ¿verdad? Así es. Nosotros, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 118, nosotros no somos una religión del libro, somos una religión de la palabra que se hace vida, ¿verdad? No todo lo que Jesús dijo es escrito, como tú bien apuntabas. Y para eso vamos a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 25. Okay. Es el último así es. Del capítulo 21 de San Juan. Dice: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se pusieran por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Palabra de Dios. Sí. Entonces está muy claro. Nosotros tenemos que entender que la Santa Madre Iglesia Católica nos instruye a través de tres fuentes importantes, tres fuentes de revelación. Una de ellas es la palabra de Dios, la otra es la tradición de la Iglesia, con T mayúscula, porque es la enseñanza de la palabra, ¿verdad? Y el magisterio de la Iglesia, que lo compone el Papa, obispos. Ellos son los que nos enseñan a discernir lo que la palabra quiere decir. Entonces podemos decir que esto es el reglamento. Podemos decir que sí, es una parte, de hecho la Biblia es fruto de la tradición de la Iglesia, o sea, no es más importante la Biblia que la tradición, de hecho la Biblia es parte de la tradición. Sí, no se puede hablar de importancia, ¿no? O sea, sino complementos. Así es, como un complemento. Okay. Esto es complemento de la tradición y complemento de lo que hacen los sacerdotes, los obispos y el Papa. El discernimiento que ellos nos dan. Por ejemplo, nos dice Hechos 1:3, ¿verdad? Que Jesús estuvo con sus discípulos 40 días, no sé si quieres leerlo. Hechos 1:3. Y sin embargo, a pesar de que él estuvo 40 días, eso no aparece en la Biblia. Y eso es palabra de Dios, porque Jesús es Dios. Ok,
Dice Hechos 1:3. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose de ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Entonces, esos 40 días que Jesús estuvo con sus discípulos, ¿dónde está el escrito? Sí, ¿no? ¿No? O sea, No, entonces no hay. no todo lo que aquí está escrito es palabra, es todo lo único, lo total, ¿no? No se puede decir así. Hay muchas más cosas que fueron enseñadas. Por ejemplo, ahorita viene a mi memoria un versículo de la Biblia, es Hechos capítulo 20, versículo 35. Y San Pablo dice, como dijo el Señor Jesús, hay más gracia en dar que en recibir. Y yo me pregunto, ¿en qué evangelio dice eso? No, bueno, pero si él lo pone Sí, porque lo dijo. así. Exactamente. Sí. Entonces, no todo lo que está aquí escrito como dice San Juan, ¿verdad? No cabría en los libros. ¿Es un libro muy importante? Sí. ¿Está fundamentada nuestra fe en él? Sí. Pero hay más cosas. Sí, claro, pues es como si nosotros hacíamos el ejercicio de escribir nuestras actividades en un día. Pues ¿cuánto llevaría para escribir nuestras actividades de 3 años, no? Ahora imagínate, sí, exacto. Claro, Exacto, entonces, minuto, ¿no? Palabra, palabra. Entonces Pues, no se puede. Ahí pues está de alguna manera está claro, Sí, ¿verdad? sí. Bien, ahora, Jesús no escribió nada. No de puño y letra, bueno, no, ni de puño y letra ni los apóstoles, pues, pero no escribió el... Él no escribió nada, ¿por qué? Porque él mismo es la palabra. Ok, Vamos a buscar, por ejemplo, es Juan, Juan. capítulo 1. nos regresamos. Sí, nos regresamos tantito. Uno. 1, Uno. versículo 5 Ajá, y versículo 14. ok, 5. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. 1, Y luego y buscas aquí, ajá, 14. 14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Quién es la palabra y quién es la luz? Jesús. Jesús. Y ese mismo Jesús se hace cuerpo, Ajá. cuerpo y sangre, ¿verdad? Sí. Entonces, la palabra se hace carne. Jesús mandó a sus discípulos, nunca dijo, vayan y escriban, ¿no? Él dijo, vayan y anuncien la buena Sí. nueva, ¿verdad? Así terminan los evangelios de San Marcos, en el capítulo 16, y de Mateo, en el capítulo 28, 18, 20. Vayan y hagan discípulos a todas Entonces, las naciones. perdón, esto de que estuviera escrito, no hay en el Antiguo Testamento nada dicho de que y se iba a escribir lo No, que porque él hizo. y eso Jesús hizo algo mejor. Vino en su persona. Ok. O sea, ya no fue algo dictado. Sí, sí. Ahora fue algo que ellos vivieron y experimentaron. Ujú. Y entonces fue idea de los apóstoles enteramente. Poco a poco ellos van escribiendo, Ujú. porque en un principio ellos también pensaban que la venida del Señor iba a ser así como muy pronta, ¿no? Sí. Entonces, conforme van viendo la Ajá. situación, ellos van empezando a escribir. Por eso los evangelios son escritos tan tardíamente, Sí. ¿no? Imagínate, estamos hablando del año 51 después de Cristo, el primer escrito cristiano que se conoce. Entonces, esa parte nosotros tenemos que tener muy, muy, muy clara. 20 años después de la crucifixión. Pues imagínate. A ver. Entonces, por ejemplo, todos sabemos que el evangelista Mateo, que es el primer evangelista, sí conoció a Jesús. Sí. Marcos no nos consta, o sea, Marcos era discípulo de Pedro. Aunque en algunas ocasiones dicen que ese hombre que salió corriendo desnudo el día de la aparición era Marcos, pero obviamente no lo... Sí, ¿no? Solamente se sobreentiende que ¿Ah, sí? andaba en la bola. Pero sabemos que Vale. Marcos sí fue discípulo de Pedro, entonces Sí. seguramente Marcos escribió todo aquello que Pedro le dictó, Sí. ¿verdad? Luego sabemos Juan, el discípulo amado, él sí Sí. fue discípulo de Jesús, él sí lo conoció, Sí. pero Lucas no. Lucas es discípulo de San Pablo. Y no hay una referencia que lo haya... ¿Cuándo se integraron al cristianismo? Lucas. Sí, claro. Por ejemplo, primero empieza Pablo, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cuando viene su conversión, Ananías, ¿verdad? Ajá. Lo lleva a su casa en Damasco y entonces le da toda la, ¿cómo se llama? La acogida en su casa, y en esos días que permanece Pablo en casa que era en ese momento Saulo de Tarso, Sí. pero permanece en casa de Ananías, el Señor le da su mensaje Sí. y se le caen las escamas y esto, y entonces Pablo empieza a predicar con gran fuerza, y después se encuentra con Lucas. Lucas es un doctor. Lucas escribe el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Pablo escribe las cartas, Sí. pero Lucas es discípulo de San Pablo. Ellos no lo conocieron y sin embargo, a pesar de no conocerlo, ¿verdad? Ellos escribieron lo que ellos investigaron y Sí. corroboraron, porque Lucas es un doctor, él va investigando. Eso es lo más Qué interesante. interesante. ¿Sí? Sí, entonces se puede decir que hasta hay una comprobación por parte de Lucas. Claro, porque si nosotros, por ejemplo, podemos ver quién habla más de la Virgen María. Lucas. El Evangelio Sí. de San Lucas, o sea, de la niñez de nuestro Señor Jesucristo, habla Mateo. Ajá. Marcos, ¿no? Ni Juan.
Entonces, pero ¿qué tal Lucas? Lucas sí. dice hasta lo que le dijo el ángel Sí, a María, sí. porque él seguramente entrevistó a María. Sí, claro. Seguramente. Sí. Ok. Entonces, ahora, obviamente desde un principio ha habido gente que la quiere como modificar, pues, o engañar o mover, ¿no? Sí, lo que pasa es que, mira, ya desde un principio incluso San Pablo regaña a los Gálatas. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Gálatas. Ya desde un principio había gente que quería embaucar a los primeros cristianos. 1:9. 1:9, sí. Pepe, esta es como de los tiempos de que lo escribieron, ¿no? Es que está usada, ¿no? Ah, ok. ¿Muy usada? Pues ya Ok. la viste. 1:9. Dice así. Os vuelvo a repetir lo que ya tengo dicho. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. Nada más, otra. Sí, continúa. ¿Le sigo? Ok. ¿Qué creéis que ando buscando ahora? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿Pensáis que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Así es. ¿Qué quiere decir eso San Pablo? San Pablo dice, no importa lo que piensen de mí. Así Eso es lo que dijo el Señor. Así es. Y así lo dijo. Y si con eso yo causo una enemistad con ustedes, no me interesa porque estoy viendo lo que es la palabra de Dios. Entonces, esa es la parte más interesante, ¿no? Sí. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5, puedes encontrar algo muy parecido. 2 de Timoteo. Es el mismo San Pablo escribiéndole a su hijo espiritual, ¿verdad? Timoteo. 2 de Timoteo, Capítulo 4. primera, oye voy, segunda, 4. Tercera, ¿y ya te vas o qué? No, es que me pones nervioso. Pepe. 2 de Timoteo, ¿qué? Capítulo 4, versículo del 1 al 5. Es que tú las encuentras muy rápido y como que... Te cuesta trabajo. No, y aparte te las sabes de memoria. No. Dice, te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Hasta Fíjate, el 4. ya desde un principio ya veíamos toda esa Sí. parte, cómo se manejaban ellos, ¿verdad? Sí, porque de hecho hasta ahorita en las redes sociales y todo se ven muchas personas que es, pues no sé si es chantajista o qué adjetivo darle, pero sí que no se ven ni reales, vaya, ¿sí? Que toman la palabra de Dios como hasta para ganar dinero. Claro, por supuesto, como el diezmo, por ejemplo. Así es. Que ya entraremos en ese proceso en temas adelante, pero el diezmo era única y exclusivamente para los hebreos, para las 12 tribus de Israel, y hoy en día vemos muchos hermanos que al cobrar el diezmo están haciendo un negocio de la fe, y eso no es correcto. No. ¿Por qué? Por una interpretación equivocada de la escritura. Incluso tan equivocada está que le dan tanto valor a ver dónde dice en la Biblia esto, o nos juzgan nosotros los católicos y nos preguntan, a ver, dime dónde dice de la Asunción de María. Sí lo dice, pero ellos quieren darle otra interpretación diferente. Por ejemplo, ellos, como un ejemplo así muy efímero, dice 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir, corregir, instruir en justicia. Entonces, ellos dicen que esa cita, ¿verdad?, dice que la Biblia es lo más importante de nuestra fe. Y sin embargo, cuando leemos una carta antes, el mismo destinatario, el mismo escritor, pues es Primera de Timoteo, Y luego capítulo 3, 15, que fue lo que le dice la semana pasada, nos dice que el pilar de nuestra fe es la iglesia. Pepe, y entonces, ¿cómo debemos de interpretar lo que Jesús o Dios nos dice en la Biblia? ¿Lo podemos interpretar a lo que nosotros pensemos, a lo que nosotros creamos? No, porque precisamente es lo que dicen nuestros hermanos que se han separado de la iglesia. Sí. Ellos dicen que tú puedes interpretar la Sagrada Escritura con la inspiración del Espíritu Santo. Sí. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo la podemos interpretar? Es un punto bien importante. El catecismo de la Iglesia Católica es la mejor forma para comprender, para entender cualquier tema de fe que tú quisieras en algún momento entender. ¿Quieres hablar de la palabra de Dios? Ahí está, numeral del 100 al 133. ¿Quieres hablar, por ejemplo, de lo que tú quieras, los sacramentos? O sea, no es tanto lo que
de alguna manera lo que te han dicho, lo que el vecino, lo que alguien en una plática dijo, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica es tan rico en, ¿cómo se llama?, en contexto y en contenido, que te explica cada parte de la Sagrada Escritura. Entonces es el magisterio de la Iglesia, con toda la tradición de 2000 años, que te dice, es que la Sagrada Escritura, lo que aquí quiere decir es esto. Y no es lo que en algún momento la gente, de alguna, no sé si te ha pasado que la gente quiere pensar, ¿no? Sí. Entonces, incluso San Juan dice que discernamos bien qué espíritu nos está inspirando. Es como, a lo mejor va a ser una comparación muy burda, pero lo que tú pones en un texto de WhatsApp, Ah, sí. ¿no? Pues ¿Es no cierto? muchas veces no se interpreta tal y como lo quieres. Como lo tú. escribiste. Así es, tal y como tú lo escribiste. Entonces, Y es probable que la gente lo interprete, ¿no? Así es. ¿Sí te ha pasado? Sí, claro, muchas veces. A mí también. Por ejemplo, cuando yo les pongo a las amigas así hola, Uh-huh. no es así de algo feo. No, es un hola de buenos sí, días y ellos lo toman como un... Hola. Sí, Sí, ok, muy bien. No, pero cuando quieres se pone 3A y ya se entiende. Hola. Ok, muy bien. Vamos a buscar cómo San Juan, ¿verdad?, nos habla de esto. Sí. ¿Verdad? Dice Primera de Juan, Primera de Juan. capítulo 4. ¿Esta sí te sabes las páginas, Pepe, o no? No, porque te digo que son las mismas. Las Biblias cambian en sí. sus páginas, en su contexto de... ¿Por qué hay Evangelio de San Juan y Primera de Juan? Porque San Juan escribió el Evangelio de San Juan y también escribió 3 cartas, y aparte del Apocalipsis. También es autoridad de San ¿Es Juan. el que más escribió? Pues en contenido, pues seguramente, porque aunque el Evangelio de San Juan solo tiene 21 capítulos, y las cartas realmente la importante, pues la que tiene más contenido es la primera. La segunda y la tercera son muy sencillas. ¿Por qué no encuentro la Primera de Juan? En las cartas católicas, después de Hebreos. Ajá. Después de Hebreos están Sí. las cartas católicas, más para atrás, más para atrás, por aquí. Ahí está, Epístola a los Hebreos. Ajá, y ya le va. Epístolas católicas, ya está. Muy bien. Sigue, Muy bien. continúa hacia atrás. Muy bien, mi maestro. Maestro en... Ah, no, ya mi maestro. No. Oye, Pepe, ¿por qué? Bueno, no, eso es de los prontos. Capítulo 1, Ajá. capítulo 4, versículo del 1 al 3. Primero de Capítulo Juan, 4. capítulo 4. Eso ya estás en la tercera, ya te vas también otra vez. No, sí. 4. 4. ¿Del 1 al 3? Sí. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, antes bien, comprobad si los espíritus son de Dios, pues son muchos los falsos profetas que han venido al mundo. En esto podréis reconocer quién tiene el Espíritu de Dios. Todo lo que él confiesa el que confiesa que Jesucristo vino como verdadero hombre, ese tiene el Espíritu de Dios. Y todo el que no confiesa a Jesús, ese no tiene el Espíritu de Dios. Ese tal es del anticristo. El que oíste que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Y ve el capítulo 5, versículo 5. 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús? ¿Es el Hijo de Dios? Y luego el 11, 12. 11. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es. Entonces, no puedes decir, por ejemplo, ay, es que a mí el Espíritu Santo me dijo, por ejemplo, yo con mucho respeto, y eso lo digo con toda la caridad para algunos hermanos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hablando, no me gusta hablar nunca de una religión, una secta en específico, ¿no? Pero hay una secta, y ustedes sabrán cuál es, mexicana, que nació por ahí de 1920. Dice, el hermano Aarón tuvo un sueño, y en ese sueño se le dijo que la Iglesia Católica ya no era la favorecida del Señor, y que el Señor le instruía a hacer una nueva iglesia. Y entonces yo me pregunto, Jesús quiere la unidad. San Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 3, que busquemos siempre la unidad, el vínculo de la paz, que hay un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. Y entonces resulta que a él, según él, sí, el Señor le habló en un sueño y le dijo, funda otra iglesia. O sea, divide. Sí, claro. Entonces yo, por lógica, si a mí un ángel me dijera, Pepe, esta iglesia ya no es mi iglesia y quiero que tú fundes otra, yo inmediatamente diría, eso es división y eso no viene de Dios. Entonces, rápidamente hubiera discernido que fue un sueño, que fue un ángel del demonio. pues digo, no sé, pero no fue un ángel de Dios, a fin de cuentas. No. Entonces, es ¿cómo se llama? Esa parte, ¿no? Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, Juan Ramón. Entonces, todo lo que aquí está escrito está
como quien dice, desglosado, está digerido en el catecismo de la Iglesia sí, Católica, claro. que fue hecho desde que se instituyó el papado, por así decirlo. Ha tenido sus cambios importantes, porque antes, no sé si te acuerdas, el de Ripalda era una cosita muy delgadita, así que hasta en 3 días lo leías, ¿no? O menos. Ahora tenemos un catecismo tan rico, la comisión, él lo mandó a hacer San Juan Pablo II, y dejó al frente de esa comisión a Joseph Ratzinger, que Benedicto XVI, de los más grandes teólogos que ha dado los últimos 4 siglos de la Iglesia. Entonces, eso fue un compendio de todo lo que ya había escrito antes. Riquísimo. Y lo hicieron en un libro. Así como es. Y ahí está todo. Y esa es la doctrina de la Iglesia. Por eso, si alguien te dice, es que ustedes los católicos adoran imágenes, sacas el catecismo, donde dice, ¿ustedes van a ir a adorar una imagen? No. Es que ustedes los católicos son borrachos. Dime, aquí está el catecismo de la Iglesia Católica, dime en qué numeral de la Iglesia nos invita a ir a tomar o ir a un bar. Que la persona lo haga es una cosa. Sí. Que se considere católico, pues nosotros no podemos negarle la oportunidad, ¿verdad? Pero el hecho de que la sana doctrina esté custodiada por la Iglesia, eso nos da una gran referencia de que lo que se está diciendo ahí es correcto. Si yo no lo sé interpretar, porque en mi persona uno alcanza a cumplir ese nivel, bueno, permito que me lo explique alguien que sí lo sabe, ¿no? Y quién más que la Iglesia, que es la que tiene la autoridad. Busca Mateo capítulo 10, versículo 40. Sí, ahorita pensando en eso, no sé si hay algún versículo que diga, en el Antiguo Testamento a veces que se daba mucho de ve y mata a tu mujer o algo así, entonces si uno la abre así, no sé, digo, por decir así, o mata a un borrego, o no sé, algo así muy radical, pues no lo vas a abrir, no, aquí me dijo, ni modo. Es como, por ejemplo, cuando dicen, ¿no? Si tienes un hijo disoluto, sácalo, llévalo a la puerta de la ciudad y mátenlo a pedradas. Entonces, es algo así a lo que me refería, ya. Digo, no, pues no, esto me dijo la Biblia y lo voy a sacar y lo voy a encuerar y lo mato a pedradas, ¿no? Mateo capítulo 10, versículo 40. 10:40. O como que permitía antes tener varias esposas. Sí, pero eso era por la carta de repudio. 10:40. No juntas, una o después otra. Sí, no juntas al mismo tiempo. O sea, teníamos Tú podías repudiar a tu mujer y tener otra. Pero eso ya quedó abolido. ¿Ya no? ¿Pero y si lo dice la Biblia? No, pero no lo dice. No lo dice. No lo prescribe. Eso es lo que ellos practicaban. ¿Estás seguro? Y estoy seguro. Y que Jesucristo les dice que no es correcto. Bueno. Capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, ahí lo dice. Mateo 10:40. Dice, ¿quién a vosotros acoge? A mí me acoge, y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. ¿Qué quiere decir esto? El Señor dice, tú eres la iglesia, ustedes son mis discípulos, ¿sí? Lo que ustedes enseñan es lo que yo he enseñado, porque el Señor los preparó durante 3 años para que eso que están enseñando hoy sea lo que Él mismo enseñó. Entonces, eso es muy interesante. Ahora, ¿cómo sabemos que Pedro, o que quien se lo dijo, es el que tiene la autoridad? Nosotros lo vamos a encontrar 6 capítulos para adelante. Mateo capítulo 16, a partir del versículo 18. Por eso que decir lo de... Bueno, no me adelanto porque capaz de que la riego. 18. Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, a Pedro es el que él le da la autoridad. ¿Y cómo sabemos que a Pedro le dio la autoridad? Que lo vamos a ver en 2 semanas más, me parece. Bien sencillo. Hay un pasaje bellísimo del Antiguo Testamento, de Isaías capítulo 22, versículo 22, donde nos habla de Eliaquín y nos dice que le quitará la autoridad a la otra persona.